Bueno, si les parece, comenzamos entonces con la primera de las 4 reflexiones que vamos a tener en este encuentro nacional. Bueno, como bien decía Monseñor Pedro Laxade, y también lo retomaban los presidentes del secretariado, nos convoca la comprensión y la aplicación de un documento muy rico que nos regala el Papa Francisco, Amoris Laetitia, la alegría del amor. Y en el subtítulo de este documento el Papa explica sobre qué trata esta exhortación. Dice sobre el amor en la familia. Nosotros a lo largo de estos 2 días vamos a tratar de presentar algunos rasgos para que a partir de allí podamos encontrarnos en el diálogo y profundizar juntos y buscar inspiración pastoral. El título del documento es La alegría del amor. Vayamos un poquito a algunas de las premisas, de los presupuestos también que subyacen en toda la reflexión que hace el Papa Francisco a lo largo de todo el documento. Él nos quiere invitar a vivir en la alegría del amor. Pero podemos decir que no hay alegría sin amor, sin experiencia de amor. Y creo que nuestra pastoral tiene que ir haciendo camino en ese sentido. Nosotros tenemos que lograr, en el espíritu de la exhortación, poder anunciar, lo decía también Monseñor Janlín en la misa, anunciar aquello que en verdad en nuestra vida despierta profunda alegría y que tiene que ver con esto de el querigma de sabernos incondicionalmente amados. Quien no experimenta profundamente en la vida el amor primero, el amor inmerecido, el amor gratuito, difícilmente pueda avanzar en el sentido del amor, en los compromisos del amor y en la posibilidad de imaginar un amor duradero, un amor fuerte. Nosotros estamos acá, hemos venido a este encuentro para trabajar sobre una realidad fundamental en nuestra vida, que es la de nuestras familias. Es verdad que somos agentes de pastoral y que queremos pensar el servicio a las familias, pero la exhortación ciertamente que nos invita a volver al corazón de nuestras familias. Nosotros vinimos a este encuentro también de la mano de nuestras familias. Cada uno de nosotros, en muchos momentos de su vida ordinaria, afirma qué valiosa que es mi familia, estamos atentos, pendientes, toma nuestra existencia la realidad de nuestros vínculos familiares. En nuestra vida eclesial no hay niño de catequesis, no hay hermano carenciado que se acerca buscando una mano en nuestros servicios, en Cáritas. No hay sacerdote, no hay religiosa, no hay catequista que no se entienda sin su realidad de familia. Qué importante que es nuestra vida de familia y qué importante que el Papa Francisco haya justamente, como lo decía también Monseñor Ñáñez y después Monseñor Laxade, que el Papa nos ayude a volver la mirada sobre esta dimensión tan significativa y que haya convocado a toda la Iglesia durante 2 años a reflexionar sobre esto. El Papa Francisco llamó a la Iglesia para
que juntos contemplemos la realidad de nuestras familias. La contemplemos. Muchos de ustedes seguramente en sus diócesis han participado de las consultas previas que sirvieron para enviar un documento desde Argentina y que también contribuyó en la preparación de ese instrumento de trabajo que tenían los padres sinodales. Hemos vuelto la mirada sobre la realidad de nuestras familias. Y cuando uno contempla bien, cuando uno contempla con ojos de fe, la realidad contemplada nos devuelve en su luz la presencia de Dios y nos convoca. Cuando contemplamos bien esta dimensión tan fundamental en la vida de todos los hombres, sentimos una como natural exigencia o invitación desde lo más íntimo de nuestro ser a ir al encuentro con un corazón compasivo, con una mirada tierna, para encontrarnos con el Señor que allí, en esa realidad, habita. Como agente de pastoral, creo que tenemos que seguir contemplando esta realidad. El Papa Francisco en este documento la describe mucho de esa realidad. Sin embargo, es un documento abierto. Él dice, en las iglesias locales es necesario seguir ahondando en esa contemplación de la realidad y también descubrir, conforme a las regiones, a la cultura, los caminos para acompañar esa realidad. Tenemos aquí una reflexión y una catequesis sobre la vida en familia que el Papa le ofrece a las familias y a los agentes de pastoral. Subyace también a este documento lo importante de la experiencia de familia que tenga el pastor, que tenga la gente. Vamos a llegar al corazón y vamos a anunciar bien en la medida en que cada uno de nosotros ame su vida de familia, en la medida en que cada uno de nosotros miremos con ternura, en verdad, con compasión, con misericordia, nuestra vida de familia. Que realmente, así como lo hizo el Papa cuando salió durante este camino sinodal al encuentro de todas las familias, que podamos mirar la verdadera foto familiar, la nuestra y la de mi hermano. Nuestro corazón de pastores, de agentes de pastoral, va a cambiar, se va a preparar bien, en tanto y en cuanto nosotros hagamos ese camino interior, en la medida en que cada uno de nosotros pueda volver sobre sus vínculos familiares y que podamos celebrar lo que hay que celebrar en ellas, lo que Dios viene haciendo en ellas, y al mismo tiempo que podamos sanar e integrar en nuestras vidas lo doloroso, la fragilidad, aquello que no comprendemos, porque de esa manera entonces estaremos en la escuela, la verdadera escuela que nos lleva al encuentro de los hermanos. En el documento el Papa es muy claro, de entrada dice: la Iglesia valora a todas las familias. La Iglesia valora a todas las familias. Y afirma cosas como estas: en cada familia Dios habita. Dios no llega cuando, como agente de pastoral, vamos a charlar con ellos. Dios habita. Y desde allí nos convoca. En nuestras familias, Dios se goza. Es un escenario, un lugar, un ámbito que Dios disfruta.
en donde Dios se siente cómodo. Qué lindo si también nos imaginamos al Papa Francisco, que por ser argentino muchos de nosotros lo hemos visto también entrar en los hogares y ponerse cómodo y en un diálogo sencillo decir: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? ¿Estás de novio? Contame. Sin prejuicios. Celebremos ese modo de acontecer de Dios que la Iglesia celebra. La Iglesia celebra esperanzadamente aquello que Dios viene haciendo en cada familia. Dios viene obrando en el corazón de cada familia. Y mientras nosotros dormimos y mientras todavía no llegamos, Dios sí llegó. Dios llegó. Y en todo caso nosotros vamos a ir a colaborar en ese camino. En ese camino de alegrías, de búsquedas, de preguntas. Decimos también que en nuestras familias y desde nuestras familias alabamos a Dios y le damos gloria. Ese lugar para dar gloria a Dios. Es el lugar donde podemos desplegar la vida, y cuando nuestra vida se despliega y cuando somos más plenos, hay alegría en Dios y lo glorificamos a Dios. Como decía Ireneo, si no me equivoco, la alegría del hombre es la gloria de Dios. Qué bueno si nosotros en ese espíritu podemos reflexionar sobre nuestras familias y sobre las familias a las que queremos servir. Y fíjense que cuando nosotros vamos a anunciar y queremos anunciar a nuestro Dios y Señor, una de las cosas primeras y lindas y fundamentales que podemos decir es que Dios se presenta a sí mismo y se explica en vínculos familiares. Hablar de la familia es hablar de eso más cercano que tenemos, de lo más cercano en Dios, de lo más cercano en nosotros. El Papa lo recogió, digamos, en las encuestas que hizo previamente al documento, pero en todo el mundo quedó claro que hay un gran deseo de vivir en familia, que en el corazón de las personas existe el deseo de vivir en familia. Ese deseo que Dios ha puesto cuando nos llamó a la vida. Dios nos llama, ya que decimos somos imagen y semejanza suya, nos llama a comprendernos y a tender hacia esa comunión familiar. Qué fácil que es presentar la riqueza de Dios en ese vínculo tan particular de la Trinidad. Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Entre ellos, el amor. En ellos, la vida en el amor perfecto. Ahí nos deprimimos un poquitito y decimos, claro, pero ese es Dios. Y nuestras familias son imperfectas. Sin embargo, es ese modo amoroso de vivir de Dios el que nos tiene que ir alentando, inspirando. Allí tenemos que encontrar justamente luz, sentido, estímulo. Cuando Dios nos crea, cuando Dios nos llama a la vida, pone en nuestro corazón una capacidad. La capacidad de amar. El Papa quiere que reflexionemos sobre el amor en la familia. Ahora, el amor será, en nuestra familia será una respuesta
¿A partir de qué? De una capacidad que Dios nos ha dado. Cuando Dios nos crea, Dios nos hace capaces de amar. Somos creados y capacitados para amar. El amor entre nosotros, el amor de la familia, el amor de la comunidad, será una respuesta a esa invitación que Dios nos hace en lo más íntimo de nuestro ser. Su amor, decíamos hace unos minutos, creemos profundamente, y esto es lo que queremos anunciar, porque queremos ir con una muy buena noticia a nuestras familias. Dios ama incondicionalmente. Por favor, tengámoslo claro. Ama y no pone condición, ama incondicionalmente. Esto nos hace mucho bien escucharlo, vivirlo, experimentarlo. La vida renace ante este anuncio. Amados incondicionalmente, de manera gratuita y de manera inmerecida. Qué bueno que lo tengamos claro, ¿eh? Amor inmerecido. Porque de esto le vamos a hablar a nuestros hermanos. Queremos ayudarlos a que ellos renazcan a través de esta buena noticia de un Dios solícito, cercano, pronto. ¿Para qué? Para amar y orientar nuestra vida, ponerla en marcha desde un acto de incondicionalidad, un acto desbordante, ese acto que nos hace caminar en paz y en alegría. Y porque eso despierta en nosotros paz y alegría, nosotros vamos a sentir naturalmente ganas de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué querés de mí? La pregunta por la vocación, que el Papa retoma tan fuertemente en el documento, es una respuesta que necesita esa experiencia. Nos vamos a preguntar: Señor, ¿qué querés? En tanto y en cuanto exista ese primer acto, esa experiencia fundante del amor. Por eso, a la luz de esto, Amor y Leticia nos propone una pastoral familiar construida, podemos decir, a partir de 3 pilares. Uno, desde este amor incondicional, porque solo cuando experimentamos la vivencia de sabernos amados, logramos transitar con esperanza y en paz esos procesos de crecimiento y de maduración afectiva. Entonces la pastoral familiar necesita de nosotros anclarla en el amor incondicional, porque si lo que esperamos, lo que anhelamos como fruto del anuncio es el crecimiento y la maduración de la vida afectiva, es necesario que esto no falte. No hay maduración afectiva y crecimiento de los vínculos si esto no está. Segundo, con una mirada comprensiva ante muchos hermanos que buscan a veces sin acertar y ante quienes aún no se han descubierto amados. Hay hermanos nuestros que no decidieron ir mal por la vida, que no decidieron hacer de su vida familiar cualquier cosa. No acertaron. Les ha faltado esa experiencia también de descubrirse amados. Y ante ellos nosotros justamente, desde la comprensión, se abrirán cauces pastorales, una gran oportunidad pastoral de poder caminar con ellos hacia una experiencia donde se pueda reorientar, resignificar la vida, los vínculos. Y la pastoral familiar tiene que darse en la dinámica de la alegría, estimulando una sana valoración y estima personal,
que favorezcan la promoción y la construcción de los vínculos afectivos y de las relaciones familiares. Queremos que las personas se descubran en el plan amoroso de Dios llamadas a amar. Esperamos frutos de novios y matrimonios en una relación linda. Bueno, necesitamos chequear que los que llevan adelante ese vínculo, en primer lugar, se descubran amados y que se valoren a sí mismos. Es difícil que se pueda construir un vínculo de amor si no existe esa valoración. A veces tenemos que ayudar a sanarla, a volver a ese punto de partida. Cuando Dios nos crea, se compromete tanto con nuestra vida. Decíamos, su amor es tan incondicional, tan desbordante, que hace de nosotros un lugar donde vivir. Habita en nuestro interior. Y habita con el deseo de que nosotros tengamos más vida. Dios quiere que nosotros tengamos vida, que seamos plenos y que maduremos en la vida. Y recordarán que también cuando en el primer momento de nuestra vida celebramos el bautismo, allí celebramos que por el bautismo somos templos del Espíritu. Un lugar, un templo, donde Dios habita, el Espíritu Santo habita. Y habita para caminar con nosotros. Y habita para iluminarnos. Y habita para fortalecernos. Y habita para guiarnos. Se compromete con nuestra vida. Se compromete. Habita, decimos, en el sagrario de nuestra existencia. Pero no lo tengo solamente yo. Lo tiene también mi hermano, el otro. Y esto nos va a dar una pauta muy grande a la hora de ir al encuentro de los demás como agentes de pastoral. Tenemos que ir con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Tenemos que, así como lo hacemos en el Sagrario de la Eucaristía, ponernos de rodillas. O en el sentido del Éxodo 3, descalzarnos ante una tierra sagrada. Descalzarnos. Andar con cuidado. Nosotros vamos a colaborar con ese espíritu. Quizá como parte de nuestra colaboración con el espíritu es ayudar a que la persona tome conciencia, se despierte. Hay tanto hermano, y a veces nos pasa a nosotros cada tanto, que estamos adormecidos, mareados, confundidos. Bueno, a lo mejor la pastoral tiene que arrancar también invitando a despertar, porque se es pleno y se puede amar despiertos. Dormidos no, mareados no, borrachos no. Entonces a lo mejor ir despertando, a tomar conciencia de esto. El Espíritu habita en el corazón de cada uno y en la vida de nuestras familias. En el corazón nuestro hace oír su voz, en la intimidad de nuestro ser. Entra y sale, habla claro, sabe nuestro idioma. Nos toca a nosotros a veces ecualizar el oído. Porque a lo largo de la vida, desde el momento que nuestra vida se pone en marcha, nosotros, como cristianos, habiendo recibido esta gracia bautismal, lo que queremos hacer es entrar en una mayor intimidad con Él, escucharlo, seguirlo. Bueno, esto es posible. Podemos conocer lo que Dios suscita en nuestro interior. Podemos descubrir la vocación a la que Dios nos llama. Y qué lindo si realmente estamos muy atentos para poder ser fieles a esa vocación, ¿no? Así hizo vos. En el corazón, en la intimidad de la conciencia, Dios se revela e ilumina el andar de la vida y también nuestros compromisos. En el corazón nos descubre la vocación, decimos.
La pastoral entonces tendría que, dice el Papa Francisco, tendría que ayudar a descubrir más la vocación personal. Hablar de familia es hablar de una vocación. Entonces tenemos que hacer toda una tarea eclesial con mucha anticipación. De hecho, en el próximo bloque vamos a hablar de eso, de andar un camino vocacional. Por eso nosotros tenemos que ayudar a descubrir. Tenemos que alentar el aprendizaje del discernimiento. Decíamos, Dios habla, el Espíritu Santo ilumina, habla en nuestro interior. Pero también en nuestro interior hay ruido, hay otras voces. Nosotros queremos aprender a discernir, a tener claridad, a comprender de qué manera Dios nos guía. Pero también queremos estar atentos para evitar aquello que nos distraiga, aquello que nos que llamamos tentación. Queremos discernir entre el buen espíritu y el mal espíritu. El buen espíritu que nos guía hacia el cumplimiento fiel de la invitación de Dios, y al mismo tiempo queremos estar atentos. Queremos, y resaltar lo que dice Francisco, es necesario redescubrir y afirmar el espacio y el lugar sagrado de la conciencia en nuestra vida pastoral. Nosotros no tenemos que sustituir las conciencias. Nosotros las tenemos que ayudar en su iluminación, en su formación. Pero qué lindo que nuestra comunidad eclesial renazca a través de hombres y mujeres conscientes, responsables, que dan pasos de fidelidad a lo que Dios va haciendo en sus vidas. Cuidado con buscar nuestro contentamiento, ¿no? A veces puede pasar que como pastores estemos, que se cumpla mi voluntad, lo que yo quiero, mis expectativas. Por favor, atentos con eso. Decíamos, Dios obra de modo paciente y progresivo en cada persona, y nos pedirá que nosotros vayamos en ese sentido. Nosotros tenemos que estar en sintonía con la paciencia de Dios y con ese modo particular con el que Dios invita a dar pasos. Un pasito, como decía el Papa Francisco en otro documento, es muy significativo, es tan importante como el que llega más rápido. Un pasito. La Iglesia entonces vive con esperanza. La Iglesia, nosotros, vivimos con esperanza lo que la gracia obra en el corazón de los hijos de la Iglesia. Por eso, qué importante que es que podamos celebrar la alegría de ser llamados a la vida con este amor así. Tomar conciencia de esto nos hace pensar una pastoral respetuosa. Una pastoral respetuosa. El Papa Francisco nos pide, vayamos con mucho respeto al encuentro de nuestros hermanos. Nuestra vida participa del misterio de Dios, que Él lo conoce más, porque lo habita más que nosotros. Ojalá que entonces que tengamos como esas delicadezas para poder acercarnos y colaborar con lo que la gracia de Dios hace en cada uno de ellos. Bueno, la comunidad cristiana tiene un anuncio para salir a transmitir, ¿no? Es la alegría de sentirnos amados. Y la alegría tiene que ser un rasgo fundamental del cristiano. El Papa decía en una oportunidad que un cristiano, si no es alegre,
o está enfermo o no es cristiano. Entonces tenemos que tratar de salir con alegría y tratar de llegar a todos, a las periferias existenciales, no solo a aquellos que están golpeados por la falta de cosas materiales, sino también a aquellos que están golpeados por la desesperanza, por la tristeza, por no conocer a Dios. Este anuncio entonces tiene que llegar a los más frágiles y necesitados de este amor. A ellos es a quien Dios quiere llegar. El amor de Dios que anida en nosotros busca romper con todo aislamiento e incomprensión que conduce a la soledad, al abandono y a la exclusión. Con renovada insistencia, Amoris Laetitia nos convoca a salir al encuentro de toda persona y realidad familiar, no para condenarla, sino para alentarla y comprenderla, y permitir que la gracia de Dios penetre y transforme sus vidas. El anuncio nos advierte, y la exhortación apostólica nos advierte sobre un riesgo. El matrimonio cristiano sin duda es signo de la alianza perfecta del amor de Jesús por su iglesia. Sin embargo, no debemos desconocer que ese signo está marcado por la fragilidad, se encuentra inevitablemente con el límite y la imperfección del ser humano. Por eso la pastoral familiar tendría que alentar al crecimiento en el amor y ofrecer ámbitos de respetuoso acompañamiento que anime a sus destinatarios a vivir con esperanza y alegría el amor misericordioso de Dios. Las fragilidades, heridas e incluso la misma realidad del pecado, si son acompañadas desde el diálogo, pueden ser oportunidades para que el anuncio del amor de Dios penetre en sus corazones. En este sentido, a lo largo de toda la exhortación apostólica, vamos a trabajar, y se sintetiza muy bien la tarea de los pastores en 3 acciones, que son acompañar, cuidar e integrar. Acompañarnos. Será este el modo cristiano de vincularnos y alentarnos en nuestras comunidades, tratar de salir al encuentro, caminar al lado, valorando y respetando la realidad de cada uno. De esta manera, la acción pastoral y evangelizadora de la comunidad eclesial debería nacer del encuentro, respetando y con confianza hacia los otros, hacia los que vamos a buscar. Entonces, el modo y el estilo propios de la pastoral familiar en el acompañamiento de los matrimonios y las familias tendrán que ser cercanos, comprensivos y respetuosos. Cuidarnos. Sabemos que la ternura y el amor de Dios es para todos, pero que tiene una predilección por los débiles, frágiles, enfermos, por los pecadores, que está marcado en el corazón de Dios, esta predilección por aquellos que más necesitan de este anuncio de amor. La Iglesia, en su nombre y con fidelidad, está llamada a cuidar a todos los hombres y mujeres que más requieren de este amor y de su misericordia. Urge a la comunidad eclesial cuidar y sanar a quienes se alejaron del amor, a quienes más lo necesitan y a los que en medio de sus fragilidades buscan sinceramente a Jesús. La Iglesia cuida evangélicamente a sus hijos cuando mira sus fragilidades y heridas, no como algo que los aleja, sino como oportunidades para experimentar la misericordia de Dios que nos vuelve a llamar siempre. La Iglesia procurará entonces ser testigo del Espíritu del Señor, saliendo decididamente a vendar las heridas. El Papa habla de esta imagen del hospital de campaña, ¿no? Salir a sanar a los heridos, sin miramientos humanos y evitando la hipocresía y el fariseísmo. Integrar e integrarnos. Por el bautismo recibido nacemos a la vida de los hijos de Dios y pertenecemos a la familia del Señor. Su amor nos hace hijos para siempre. Nadie que busque al Señor tendría que sentirse fuera de la familia de Jesús. Nadie.
Siempre que cuidemos y acompañemos a los demás, asumimos la misión evangelizadora de la Iglesia, que no teme salir al encuentro de todos los matrimonios y las familias. A veces, y de manera errónea, se llega a pensar, ante los fracasos matrimoniales, que quienes viven esta situación están irremediablemente fuera de la comunidad, pero en realidad deberíamos procurar que los que padecen estos extravíos se sientan aún más acompañados, porque son los que más nos necesitan, ya que es el lugar imaginado por Dios que todos podamos formar parte de su Iglesia. Necesitamos entonces aprender a integrar más y mejor a todos los bautizados que no han sabido o no han podido permanecer fieles. Necesitamos ser una iglesia de puertas abiertas y de brazos abiertos, que salga al encuentro y que se deje también encontrar, para dar testimonio del amor misericordioso de Dios que comprende, perdona e integra. Entonces, Amoris Laetitia nos anima a acoger sin juicios ni condenas a los hermanos y hermanas que se alejaron y buscan a Jesús. La exigencia más grande que nos presenta el Evangelio del Señor es la misericordia. Ofrecer la misericordia. La misericordia es el corazón de la buena noticia, el amor de Dios incondicional, como decía el Padre Gustavo. Ella es la que da solidez a los propósitos y esperanza para nuestros anhelos. Todos necesitamos de la misericordia. La misericordia es la expresión del amor de Dios hacia sus criaturas. Y los agentes de pastoral familiar deberían evitar anunciarse a sí mismos, sino, como hablábamos con un compañero del secretariado, tenemos que primero conocernos a nosotros mismos y nuestras familias para después salir de nosotros mismos y hacernos carne del anuncio para anunciar a Jesús, no a nosotros. Nosotros somos simples servidores y tenemos que salir al encuentro. En el subsidio van a encontrar un material que ahora lo vamos a dejar. Las palabras que el Papa pronunció al terminar la primera etapa del sínodo, donde habla respecto al tema de la misericordia, de algunas tentaciones que los sacerdotes y los agentes de pastoral deberíamos evitar. Los invito a que luego, cuando tengan el subsidio, lo puedan ver y analizar. Y por última, bueno, esto, ¿no? Salir al encuentro de toda persona y familia. Esto ya se dijo, pero salir al encuentro con las familias y su realidad nos va a mostrar la riqueza que cada uno tiene y las posibilidades. No todos tenemos las mismas posibilidades, no todos tenemos los mismos recursos. Para eso tenemos que tratar de conocernos, de comunicarnos, de dialogar, de salir al encuentro. Y salir al encuentro es entrar en sus hogares, donde está el verdadero escenario de sus vidas. Y de la pastoral familiar es compartir su mesa, es tocar sus heridas causadas por la pobreza, el hambre, la falta de empleo, pero también, como decía al comienzo, la falta de esperanza, la falta de conocimiento de este mensaje de amor que nos presenta Jesús. Georgina decía recién que pertenecemos a la familia de Jesús. Por el bautismo pertenecemos a la familia de Jesús. Cuando somos bautizados, comienza nuestro camino en comunidad. Es la Iglesia la que engendra nuevos hijos. Así como Dios, al crearnos, sueña que la vida que nace encuentre una familia que pueda ser testimonio de ese amor con el que Dios también llama la vida. Bueno, esto no siempre se da, pero el Señor pensó justamente en la comunidad eclesial. La comunidad eclesial es familia, tiene que ser familia, tiene que repensarse en un estilo familiar. Compete a la comunidad eclesial que justamente acojamos, o sea, y ayudemos a crecer la vida, el regalo de la vida, el regalo de nuevos hermanos. Cuando el Señor también pone en marcha nuestra vida a través de ese acto de amor y suscita en nuestro corazón la vocación, lo decimos en el bautismo,
en ese germen de vida bautismal, se guardan ese potencial de los vínculos que se van a ir desarrollando durante toda la vida. Fíjense que nosotros nacemos, y el primer nombre es el de hijos, nacemos a la vida como hijos, y nuestra fe nos dice que el de al lado es nuestro hermano, y lo llamamos a Dios Padre. El tema de los vínculos será justamente algo que atravesará toda nuestra vida y a lo que Dios nos irá llamando a cuidar el vínculo filial, fraterno, esponsal, de pareja, de paternidad, de maternidad. Por eso la vida bautismal tiene que desarrollarse, tiene que planificarse, y nosotros tenemos que ayudar a esos itinerarios de crecimiento en la fe. Nosotros tenemos que ayudar a que ya desde la niñez, desde los primeros años de vida, puedan descubrirse en el corazón de los niños y los adolescentes esas primeras invitaciones a una vida de familia, y que nosotros colaboremos como adultos, como comunidad eclesial, para que eso pueda ser posible. Estamos llamados a fundar la vida familiar en el corazón de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Sobre esto vamos a hablar en un rato. Pero la pastoral de familia es esto. La pastoral de familia no puede prescindir de esta mirada misericordiosa, compasiva, de este encuentro. Y diría por último, no le temamos al encuentro. Muchas veces, porque estamos cargados de muchas inseguridades, cuando pensamos nuestro servicio pastoral, enseguida necesitamos tener como libros así, debajo del brazo, para estar seguros. Entonces yo voy al encuentro de los demás y me pongo libros, como yo te voy a hablar de esto. La pastoral familiar que el Papa Francisco resalta en la exhortación es una pastoral del encuentro, donde lo más lindo que puede pasar es descubrirnos, conocernos, abrir el corazón, y vamos a ver que si descubrimos aquello que el Señor está haciendo allí, y si descubrimos los elementos constructivos que ya tiene esa realidad para empezar a acompañar, entonces las cosas serán fáciles. Pero no temamos al encuentro. El que tenemos delante es mi hermano, es mi hermana, es mi amigo, es aquel que anhela encontrarse con Jesús. Y nosotros le vamos a llevar, le vamos a anunciar desde el testimonio que nos sabemos amados, nos descubrimos amados, queremos contagiar el descubrirnos amados, y queremos también llevar esas preguntas en orden a despertar a la vocación a la vida familiar y a los vínculos maduros. Muchas gracias.